Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos vean este video. Es para mí un gusto enorme saludarlos y darle a conocer el día de hoy de un tema muy interesante como es la violación a los derechos humanos. Es un tema muy importante y muy necesario también de socializarlo con ustedes, ya que es un tema que involucra también los derechos humanos y cómo estos o bajo qué situaciones o contextos pueden llegar a ser violentados o pueden llegar a ser causa de alguna violación. ¿Cómo se llegan a violar nuestros derechos? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancia? ¿Por qué? ¿Y cómo se daría esta situación? Vamos a hablarlo de una forma muy interesante, muy didáctica en esta clase. Bien, como introducción, brevemente tenemos que conocer que los derechos humanos son principios basados en valores que el hombre aprecia, desea y comparte, porque considera que favorecen su desarrollo personal y social. Se encuentran, pues, fundados en una concepción moral de valor que proviene de lo que se considera deseable. Los derechos humanos son principios basados en la moral, en los valores que uno mismo por ética ya tiene que considerarse desde el nacimiento, ¿verdad? Son obligaciones que nosotros ya tenemos en base a un marco legal y en base a un marco legal son respetados, tienen sus características, tienen sus beneficios y tienen su importancia sobre lo mismo, ¿verdad? Bajo él. Y la violación de los derechos humanos, ¿qué es? No obstante, los importantes avances logrados a nivel mundial en materia de defensa de los derechos humanos, los casos de violación a estos se repiten y multiplican a diario en todos los rincones del planeta. Si bien la mayoría de las veces de manera poco visible, como es el caso de los millones de personas que carecen de acceso al más mínimo bienestar social, lo que demuestra que la libertad de gozar de los derechos solo es válida cuando está acompañada de la igualdad. Es decir, de la garantía de que todos los habitantes de un país o región pueden alimentarse, tener una vivienda, trabajar, educarse, etcétera. Aquí nos hace referencia bastante que muchas veces los derechos humanos se basan en la igualdad de género, en la igualdad de recursos económicos, en la igualdad de etnia, en la igualdad de religión, credo y mucho más. Pero hay que conocer que no solamente tiene que basarse en esto, sino que los derechos humanos no tienen discriminación, no tienen sobreimportancia del uno con el otro. No, los derechos humanos son tal para cual y para todas las personas, porque tienen que hacerse respetar, tienen que tienen que respetar estos derechos, no tienen que ser violados, no importa la clase social que tengas, no importa cómo eres, cómo actúas, no. Eres lo que eres y tienes tus derechos humanos tal cual. Otros factores que impiden el ejercicio de los derechos humanos, es decir, que los violan son la depresión, la censura, la discriminación, la miseria y el terrorismo. Este tipo de factores impiden que los derechos humanos sean habilitados en un contexto personal. Para que una persona sepa cuando sus derechos esenciales han sido violados, es preciso que conozca cuáles son estos y cuáles los tipos de violación que existen. A continuación revisaremos cuatro tipos de ellas: la discriminación, el terrorismo, la prostitución y la censura. Vamos a conocer un poquito de estos factores y cómo influyen para que se dé paso a la violación de los derechos humanos. ¿Sí? La discriminación. Por discriminación se entiende la diferencia de trato o agresión que recibe o la privación de sus derechos de que es objeto una persona motivo de su raza, estado de salud, nacionalidad, origen social, origen étnico, religión, preferencia sexual, idioma, sexo, color, raza. Entonces, en base a muchas de estas características, tienden a discriminar, tienden a decir, no, que tú eres de otro sexo, entonces por eso tú no vas a tener tus derechos, y ahí empiezan a discriminar. Incluso algunas autoridades también llegan a discriminar a estas personas por su raza, llegan a discriminar bastante el por qué se comportan así, los llegan a echar a un lado sin conocer el trasfondo de sus factores que influyen para que sus derechos sean así, ¿verdad?
La nacionalidad, hay casos de personas que vienen de otros países y ya por ser de otros países ya lo tienden a discriminar. Bueno, sabemos que no tiene que ser así. Los derechos humanos tienen que respetarse, valorarse, siempre estar palpables en cada una de las situaciones existentes. El apartheid en Sudáfrica es uno de los más brutales, claros y recientes ejemplos de discriminación. En este caso, por motivo de raza, ahí el gobierno impuesto por una minoría europeo, caucásica, blanca, adoptó la discriminación como política oficial, promulgando leyes que impedían a personas de distintas razas contraer matrimonio y los negros trasladarse a donde quisiera y decidir dónde iban a vivir, gracias a lo cual los blancos, que constituyen el 14% de la población, con el territorio más grande y fértil. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Que ya desde tiempos antiguos en Europa también tienden a discriminar a este tipo de personas por la raza, por el color de piel, por el tipo de vestimenta, por la religión. Por estos factores tienden a discriminar. Principalmente esto inició en Europa. La discriminación más se basó en los países europeos de esa forma. Otro ejemplo de discriminación son las que padecen las mujeres, los homosexuales, los indígenas, los enfermos de SIDA, los inmigrantes y mucho más. Esto lo vemos palpando en nuestro diario vivir. Tantas personas que han venido a nuestros países y han sido discriminadas tan solo por ser de diferentes países. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Como personas conscientes, como personas del mundo que conocemos actual y desde las necesidades que está pasando cada quien, tenemos también que llevarnos bien, tenemos que llevarnos de la mano para que haya un contexto adecuado. El terrorismo, los primeros brotes terroristas de que se tiene registros ocurrieron durante la Revolución Francesa. Nos referimos, por ejemplo, a la decapitación de Luis y de su esposa María Antonieta, los fusilamientos, ahogamientos, incendios y saqueos que le blanquearon aquella época del nombre de terror. Entonces el terrorismo también influye para que puedan afectar los derechos humanos. El terrorismo también es parte de la violación de los derechos, porque las personas terroristas muchas veces participan en actos que no son correctos, que destruyen bienes, destruyen la vida, llegan a causar muerte a algunas personas, por lo cual entonces aquí ya se están violentando cada uno de los derechos y principalmente el derecho a la vida, al ser personas en este ámbito terrorista. Terrorismo, podemos ver aquí algunas imágenes que sobresale de la prostitución. La prostitución consiste en el intercambio de favores sexuales a cambio de dinero u otro tipo de retribución aprovechando el deseo sexual del ser humano y en no pocas ocasiones su necesidad de afecto, compañía, comunicación y comprensión. Muy bien, muchas veces también con la prostitución se tiende a discriminar y no se tiende a hacer valer los derechos humanos de la persona, sin saber que estas mujeres o estos hombres que se dedican a la prostitución lo hacen bajo un contexto laboral, lo hacen bajo ciertas necesidades que están pasando, por lo cual requieren que haya una mejor asimilación y un mayor ingreso económico, lo cual lo hacen por necesidad, más no por diversión, porque quieren o X factores, sino que lo hacen por mejorar sus estados. Existen tres principales tipos de prostitución que son, en orden de incidencia, los siguientes: la trata de blancas y menores, tráfico de personas, especialmente de sexo femenino, a cargo de sociedades mafiosas para obtener dinero. La prostitución forzada por las condiciones socioculturales, personas se prostituyen para sacar adelante a la familia o sí mismas. Lo que hablábamos, hay empresas o también hay personas que se dedican a la trata de mujeres. A la trata quiere decir de comercializarlas en un prostíbulo, en un nightclub o donde correspondan con el fin de sacar un mayor ingreso económico.
Y la prostitución forzada saca adelante a la familia, lo hace con el fin de sacar adelante a toda la familia. Prostitución de alto nivel, personas que prostituyen voluntariamente por los elevados ingresos que obtienen a cambio, otras personas que lo hacen porque quieren o porque el ingreso económico que está percibiendo es muy jugoso, hablándolo así, y lo cual atrae mucho la atención de las personas para que lo lleguen a hacer. Incluso también tienden a recomendar a amistades para que también se metan al mundo de la prostitución, porque están viendo que les está sacando provecho y les está gustando. Y hay también situaciones en las cuales ellos, ellos ven que están teniendo buenos ingresos, que lo cual les habilita para comprarse un carrito, para comprarse una casa, para mejorar su vida, por lo cual también les llama la atención y esto también ayuda bastante para las personas. La censura. Por censura se entiende los ataques que sufre la libertad de expresión, la cual constituyen uno de los derechos humanos fundamentales del hombre, toda vez que permita a este desarrollarse como ser pensante, además de propiciar su capacidad creativa y su comunicación con otros seres, ¿sí? Personas que lo limitan a dar su expresión, lo censuran, le dicen, no, tú no puedes opinar de esta forma porque no es lo correcto. Entonces esto también causa un impacto en las personas porque están censurando, están haciendo que esta persona no tenga esa capacidad de expresarse, no tenga esa libertad de hacerlo, lo cual es cierta a veces violenta o viola los derechos de las mismas. La censura tiene como propósito controlar las ideas y demás formas de reacción intelectual de las personas. La más común de todas es la censura de prensa que se ejerce sobre el periodismo antes de que los artículos sean publicados. Es comúnmente empleada en las dictaduras para impedir la difusión de ideas contrarias a las autoridades. Lo que siempre solemos ver en las noticias, que sacan información que no es correcta, sacan información muy limitada para tratar de tapar o de ocultar la información verdadera o la información correcta que está teniendo el mundo. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de esta situación y tratar de evitarla para estar muy bien. Como conclusión, parte de esto, la democracia es el único sistema político social que permite el pleno respeto de los derechos humanos, pues está fundada precisamente en el reconocimiento de la dignidad humana, también en sus libertades, así como en la igualdad de todas las personas ante la ley. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito sobre las denuncias que hacen diferentes organizaciones sobre los derechos humanos. Sabemos que hay países en los cuales no se lo toman en cuenta los derechos humanos, son violentados, hay personas que pasan hambre, que no tienen un digno salario, que no tienen centros médicos, centros de salud, por lo cual sus derechos están siendo violentados. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Entonces son derechos violentados como lo hacen en países como Mali. La solución, ¿cuál sería la solución para estas personas que están violentando los derechos? La verdad que yo no encuentro la solución a este conflicto, ya estas son cosas que ocurren todos los días. Lo único lamentable es que estos niños dejaron de ser niños para vivir una realidad que no les corresponde porque les roban su inocencia. Hay casos de niños que los contratan en el ejército o que los secuestran o que los roban en contra de su voluntad o de la aprobación de los padres de familia y los llevan a entrenar, los llevan a que sean personas matones, que se dediquen a matar a diferentes jóvenes también, a reclutar o también al tráfico de sustancias ilícitas. Son personas que han pasado por mucho.
Han pasado por mucho y que lo están haciendo con el fin de llevar a alimentarse, comer y sobrevivir. Denuncia contra la violación de las mujeres. La violación contra las mujeres y niñas es probablemente la violación de derechos humanos más habitual y afecta a un mayor número de personas y está presente en todas las naciones del mundo. Independientemente de cuál sea su sistema político económico, la violencia contra las mujeres y niñas se manifiesta de diferentes formas. Sufren violencia física, sexual y tratas de personas, lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Esto hablábamos sobre la trata de personas, que esto no tiene que ser correcto, no tiene que ser correcto. ¿Cuál sería una solución? Una solución sobre esta trata de personas. La solución es educar a las personas, enseñarles lo importante que es el respeto hacia tu cuerpo, el que te tienes que cuidar para que no estés en malos pasos, que tienes que tener un aspecto positivo, tienes que evitar todo tipo de violencia. Entonces tienes que evitar, tú mismo, las personas, las mujeres, todos mismos tienen que darse en un lugar, un espacio para poder mejorar, para no recaer en esto que nos puede llegar a afectar como la prostitución. Egipto sigue la violencia contra las mujeres para explorar el silencio. Los testimonios sobrevivientes y activistas recogidos por Amnistía Internacional demuestran que las agresiones sexuales inducidas por la multitud siguen una pauta clara. Las mujeres son atacadas cuando están solas o separadas de sus amigos por un grupo de hombres y aumenta el número de rapidez. Entonces aquí hay mujeres que son abusadas, que las molestan bastante y esto es lo que nosotros tenemos que evitar porque están abusando de las mujeres y las mujeres son los más sagrados que tiene la vida. Es importante recordar que sin mujeres no hay vida porque las mujeres lo que dan luz, lo que paren a los hombres y a las mujeres también. Entonces, hay que cuidar este espacio en las mujeres para tratar de evitar algún tipo de situación que no querramos experimentar. Entonces, esto es, las mujeres son atacadas. Siempre, como solución, siempre hay que andar en grupo, en parejas, que haya buen trato entre ellos mismos para poder llevar todo en buena onda. La solución, que el presidente también el país le dé mayor importancia a los abusos cometidos, que no dé vuelta atrás por parte de estos delincuentes, ya que los derechos están siendo violentados por todo eso. Irak, continúan los abusos contra los derechos humanos. Una década de abusos saca a la luz una cronología de tortura y otros malos tratos a detenidos a manos de las fuerzas de seguridad iraquíes y tropas extranjeras tras la invasión de 2013. También pone de manifiesto el incumplimiento continuado por parte de las autoridades iraquíes de su obligación de proteger los derechos humanos y respetar el Estado de Derecho ante los presidentes y mortales ataques de grupos armados, que muestran un gran desprecio por la vida civil. Solución al abuso de los derechos de estos civiles es que las autoridades del país tomen conciencia de que esto está pasando, implementen leyes, normativas, artículos, regímenes para que evitar este tipo de torturas, tráfico de mujeres y niñas en esclavitud. Nadie habla sobre esto, sino que se hacen de ojos ciegos. Y sigue habiendo un gran porcentaje en países como África donde se hay el secuestro de estas situaciones. La solución es que hablemos de esta situación tanto como familia y sociedad en general, también que las autoridades pongan más vigilancia policial en las calles, aeropuertos y fronteras para así detener los abusos cometidos, que haya mayor control para evitar que los secuestren de las casas o de las calles, que haya mayor control de ambas partes. Procesan a 8 exagentes del CNI por homicidio de periodistas. Sabemos que hoy en día los periodistas tienen libre expresión, pero sin embargo, por hablar mucho, muchas veces los atacan.
los hacen de menos y incluso también llegan a tener problemas con otras situaciones, porque no sabemos si el comentario que va a dar un periodista va a afectar la identidad o va a hacer caer a otro tipo de personas. Solución: es bueno saber que se condenarán a esta persona por la muerte de este periodista. Aunque sean condenados, no le devolvería la vida y no calmará el dolor de la familia por la ausencia de este periodista. Entonces, es muy importante que se le aplique toda la ley a estas personas que llegan a quitar la vida. Es muy importante que se aplique todo el régimen legal. Es muy importante para evitar que estos sigan teniendo la libertad de querer tomar la vida sobre sus propias riendas. Entonces, esto es lo que queremos evitar. Estado chileno, Venezuela, hay ciudades o islas en las cuales no llegan los derechos, como en la isla de Chile. Sí, solución: que Chile se ponga firme ante la situación y poner fin aberrante al hecho, porque todos tenemos derecho a la vida. ONU recuerda a Chile protege los derechos humanos. En Chile hubo mucha catástrofe, muchos levantamientos, muchos golpes de Estado, lo cual produjo una mayor cantidad de muertes. Solución: es que aprendamos también a tolerar a las personas de diferente condición sexual, evitar estos conflictos con otro tipo de personas que tienen otra orientación, y también merecen nuestro respeto, y a las madres, las victimarias, debieron ser más preocupadas de los actos de sus hijos. Sí, constantemente, año tras año, los derechos humanos son violentados por diferentes situaciones de las personas. Tenemos que evitar esto. Gracias por tu atención. Fin. Entonces, mis estimados, ya les voy a enviar una tarea por Classroom. Estar atentos que vamos a trabajar la página 23 del libro. Atentos que vamos a trabajar la página 23 para que la desarrollen y puedan hacerlo de la mejor manera. Eso es todo. De mi parte, maravilloso día, tarde, noche. Bendiciones a todos.